Hola amigos, bienvenidos una semana más a Haciendo Iglesia. Nosotros arrancamos con fuerza y buen trabajo para contarles a todos ustedes lo que ha sucedido en la diócesis de Cartagena. Hoy comenzamos la Cuaresma, un tiempo litúrgico de conversión que propone la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Durante este día muchos cristianos se han acercado a las parroquias para iniciar este tiempo con la imposición de la cruz de ceniza. Además les contaremos otros asuntos de los que hemos sido testigos y que les adelantamos en nuestro sumario. Hoy en Haciendo Iglesia celebraremos el inicio del tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza y también les explicaremos qué significado tiene la cruz de ceniza para los cristianos. Les contaremos cómo están preparando este tiempo de conversión en la parroquia San León Magno de Murcia y les explicaremos cómo pueden participar en las charlas que tendrán lugar la próxima semana. Repasaremos con detalle todo lo acontecido durante la pasada semana en la diócesis de Cartagena y además analizaremos todo lo ocurrido durante el pasado fin de semana en el Encuentro Mundial de Directores y Responsables de Obras Eucarísticas de la Iglesia en la Universidad Católica de Murcia. Abriremos nuestro libro de viajes para irnos una vez más hasta la raíz del cristianismo, la ciudad de Jerusalén, de la mano del testimonio de un sacerdote murciano. Con la imposición de la ceniza se inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse para vivir el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Se trata de la Cuaresma, un tiempo litúrgico que invita a los fieles a la oración, a la penitencia y al ayuno. Este gesto nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que la definitiva se encuentra en el cielo. 40 días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. Con esta cruz de ceniza comienza el tiempo de Cuaresma, 40 días que preparan a los cristianos para reflexionar sobre la muerte y resurrección de Jesús. La fiesta principal del cristiano es la Pascua de Resurrección. Entonces, 40 días antes se prepara ya el espíritu cristiano para poder celebrar con gozo esa Pascua de Resurrección. Hoy es el día de la Iglesia. El miércoles de ceniza el cristiano recibe una cruz en la frente con los restos obtenidos tras quemar las palmas usadas el Domingo de Ramos. Hoy es un día de ayuno y abstinencia. Es el punto de partida de un tiempo dedicado a la conversión, un periodo que nos invita a renovar nuestra alma y espíritu. Intensificando lo que es lo habitual y lo normal en la vida del cristiano, por lo tanto, intensificando la escucha de la palabra de Dios, intensificando la oración. Se realiza todas las semanas el Vía Crucis, los viernes en la parroquia, ¿no?, que constituye pues media hora larga de oración contemplativa, meditativa, ¿no?, sobre la pasión del Señor. Y más o menos, como dice San León Magno en uno de sus sermones, pues es el tiempo de hacer lo que hacemos en todo tiempo, pero con mayor intensidad, con mayor sosiego, con mayor, digamos, entusiasmo espiritual. Un entusiasmo espiritual que comienza con la imposición de esta cruz y renovará nuestros corazones para uno de los días más importantes del calendario litúrgico, como será el próximo Domingo de Pascua. Continuamos hablando de la Cuaresma, sobre todo de este día de ceniza. El cardenal emérito de Sevilla, Carlos Amigo, ha visitado la Universidad Católica de San Antonio con motivo de la 11ª Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado. Esta mañana, Monseñor Amigo ha inaugurado la Cuaresma con una celebración eucarística en el Templo de los Jerónimos, en la que ha puesto la ceniza al personal docente y resto de asistentes como un signo penitencial. Conviértete y cree en el Evangelio. No es un gesto cualquiera, es el símbolo que marca el inicio de un tiempo litúrgico. Es momento para la conversión. Hoy comienza la Cuaresma y en el Templo de los Jerónimos lo ha hecho con la celebración de una Eucaristía que ha estado presidida por Monseñor Carlos Amigo, cardenal y arzobispo emérito de Sevilla. Dios ha dejado la huella de Dios en el hombre y el hombre lo que tiene que hacer es recuperar siempre esta imagen de Dios. Y por eso la Cuaresma es como ayudarnos a abrir los ojos, darnos cuenta de lo que tenemos alrededor, las personas que sufren. Y ante todo ello, no perder la fuerza y sobre todo la esperanza.
La Cuaresma nos ayuda a tener presente que el egoísmo no debe tener cabida en la vida de un cristiano y que este tiempo litúrgico de preparación para la Pascua es también momento para la oración. Para rezar se necesita generosidad. Y pensamos a veces que la generosidad es simplemente pues dar algo, sin darnos cuenta que la auténtica generosidad es darse a uno mismo, cuando uno piensa en los demás. La limosna, a veces pensamos que es humillar. No, la limosna simplemente es compartir. Compartir y darse a los demás tal y como somos, en nuestra más profunda esencia como seres humanos. Un compromiso con el ayuno, la limosna y la oración, no solo para hoy, sino para el resto del año. La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua, tiempo para realizar un esfuerzo de conversión. Es el mensaje que esta semana Monseñor José Manuel Lorca Planes nos dirige como pastor de la diócesis. Le escuchamos. Saludos amigos. En esta semana comenzamos otro tiempo litúrgico. Ya veréis cómo en el ámbito del templo han cambiado muchas cosas. No habrá muchas flores, los cantos serán diferentes, el ambiente será muy austero para centrarnos solo y exclusivamente en el Señor. Es un tiempo propicio para que entremos en la dinámica del encuentro personal con el Señor. Nos va a ayudar para eso la palabra, los sacramentos, y tenemos que renovar la dimensión de fe, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. La Iglesia nos va a ofrecer los medios, las prácticas penitenciales que siempre han dado un eficaz resultado. En este tiempo oiréis que nos aconsejarán potenciar la oración, el ayuno y la limosna. Siguiendo este itinerario, nos vamos a disponer a celebrar mejor la Pascua. Os invito a leer, a propósito de este tiempo de Cuaresma, el mensaje que el Papa nos ha dirigido, porque ahí, a la luz de un breve texto bíblico en el que se apoya el Santo Padre, tomado de la carta a los Hebreos, nos da la clave de nuestra vida cuaresmal. Vamos a fijarnos los unos en los otros, para estímulo de la caridad y de las buenas obras, recuerda el Papa en esta cita. En esta Cuaresma resuena con fuerza la voz del Señor, que nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos guardianes de nuestros hermanos. Para un ambiente social en crisis y en dificultades, nos recuerda el Santo Padre que la solución está en cumplir el mandamiento del amor al prójimo, que nos exige y nos urge a tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad muy grande respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios. Vamos, que el otro es mi hermano. Acoger a Cristo en esta Cuaresma, nos recuerda el Papa, es vivir las 3 virtudes teologales. Se trata de acercarse al Señor con un corazón sincero, llenos de fe, de mantenernos firmes en la fe y potenciar en nosotros la dimensión de esperanza, con una atención constante para realizar junto a los hermanos la caridad y las buenas obras. Os pido a cada uno de vosotros que valoréis este tiempo y que podáis abrir vuestra alma a Dios y al prójimo. Os va a ayudar la palabra de Dios, el sacramento de la reconciliación y la participación en la Eucaristía, especialmente la misa dominical. Os propongo sinceramente que si habéis de hacer una penitencia para este tiempo de Cuaresma, elijáis la caridad. Feliz domingo. La fe no se puede vivir a solas, ni tampoco la oración. Para este tiempo de Cuaresma, la parroquia de San León Magno tiene previsto organizar unas charlas cuaresmales que comenzarán con el rezo de víspera, seguirá de una meditación sobre las 3 últimas peticiones del Padre Nuestro y concluirá con la Eucaristía. El objetivo de su párroco no es otro que intensificar la oración en este tiempo de conversión. Orar, acompañar a Jesús como Él lo hace cada uno de los días de nuestra vida. A ello se dedican los grupos de oración y amistad,
una reflexión e interioridad que se repite cada día, pero que se intensifica en este tiempo de Cuaresma. Aunque durante todo el año los cristianos debemos estar en actitud de conversión, pero parece ser que en la Cuaresma esta debe de intensificarse un poco más. Entonces, precisamente por eso, y para tener unos días, como es que Jesús le dijo a sus apóstoles, venid conmigo a descansar. Pues eso hacemos nosotras. Estos días venimos más a la iglesia, vamos a estar un rato más al lado de Jesús aprendiendo sus enseñanzas. Y lo harán en las próximas charlas que darán comienzo en la parroquia de San León Magno de la capital, con motivo del inicio de este tiempo litúrgico. Van a ser, primero empezamos a las 6 de la tarde con el rezo de vísperas. Después la meditación dirigida por don Fernando Colomer, que va a tratar sobre las 3 últimas peticiones del Padre Nuestro. Luego vamos a tener una oración contemplativa, la bendición con el Santísimo y a las 8 la Santa Misa. Será a partir del próximo martes cuando los grupos de oración y amistad inicien sus encuentros espirituales que motivarán su acercamiento a Jesús. Unas reuniones que acompañarán al resto de actos cuaresmales de esta parroquia murciana. Intensificando la escucha de la palabra de Dios, intensificando la oración. Se realiza todas las semanas el Vía Crucis, los viernes en la parroquia, ¿no?, que constituye pues media hora larga de oración contemplativa, meditativa, ¿no?, sobre la pasión del Señor. Y más o menos, como dice San León Magno en uno de sus sermones, pues es el tiempo de hacer lo que hacemos en todo tiempo, pero con mayor intensidad, con mayor sosiego, con mayor, digamos, entusiasmo espiritual. Los grupos de oración y amistad que en la región de Murcia dirige Amelia García fueron fundados por Monseñor José María Cases hace cerca de 4 décadas. Entonces, en aquella época de los años 60, pues a él le pareció que en la iglesia no había mucho espíritu de oración, le pareció a él. Y entonces con los seminaristas, pues empezó a organizar grupos de oración, para intensificar la oración, sobre todo en los seminaristas. Pasaron unos años y parece ser que esto ya prendió más. Y entonces don Juan Uribe, de Murcia, que era entonces conciliario de las mujeres de Acción Católica y delegado de misiones, hizo un viaje a Madrid a una reunión de misiones. Y ahí se encontró con esta noticia de los grupos de oración. Como es un hombre muy espiritual, le pareció muy bien. Entonces vino a Murcia y como él era el conciliario de las mujeres de Acción Católica, pues no hizo nada más que decir: señoras, aquí tenemos esto, y todas en bloque de las parroquias nos apuntamos a los grupos de oración y amistad. De esto hace, pues, 40 años. 40 años de intensa y profunda oración. Viajar a Tierra Santa en Cuaresma es sentir los momentos más importantes de la vida de Jesús. En este lugar es fácil encontrarse rincones de historia milenaria. Hoy recordaremos la peregrinación que ha hecho Francisco José Moreno, coadjutor de la parroquia de San Pablo. Para él, visitar Tierra Santa es vivir en lo más profundo la verdadera esencia del cristianismo. Viajó por primera vez a Jerusalén en el año 2000 y desde entonces ya ha visitado el país israelita en 6 ocasiones. Francisco José Moreno es uno de tantos peregrinos cautivados por Tierra Santa, un lugar en el que dice se siente a Jesucristo. Y la verdad es que cada vez que voy es sorprendente, ¿no? Cautiva, es algo asombroso, un impacto. Impacto que se repite cada vez que pisa el Monte de las Bienaventuranzas o visita la región de Galilea. Porque como dice la Escritura, como dice el Evangelio, la cosa empezó en Galilea, ¿no? Pues visitar toda la parte norte, noreste de Galilea, Cafarnaúm, Tafga, está también el primado de Pedro, está el Monte de las Bienaventuranzas, cada sitio, cada lugar, las piedras hablan por sí solas, o sea, es como un transportarte a 2000 años antes y ver que realmente existe el sitio físico, el que pisó Jesucristo, donde habló Jesucristo, que existe realmente, ¿no? Y eso cautiva a toda persona que va para allá. Allí comenzó todo. Allí él sintió hace 12 años a Jesús. Y allí nos cuenta, con pruebas que nada es un mito, en Tierra Santa, dice, pudo palpar la historia que dio origen a su sacerdocio. De las experiencias que tuve más fuertes, una fue en el primado de Pedro.
allí al lado de la multiplicación de los panes y de los peces, pues porque allí, y no importa si fue 1 metro más adelante o 1 metro más atrás, simplemente fue el sitio, ¿no? Porque la tradición así lo dice. Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y precisamente yo en mi ordenación sacerdotal puse esa frase, ¿no? En mis invitaciones puse: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y para mí aquello fue un impacto, ¿no? Ver que se hace realidad, que como dice San Juan, lo que mis ojos han visto y lo que mis oídos han escuchado, os lo anunciamos. Pues eso se puede experimentar allí. Dice Francisco José que a Tierra Santa siempre se va con un deseo, con la necesidad de encontrarse con uno mismo y tus raíces, pero sin duda se vuelve transformado. Se va con ese deseo de encontrarse con alguien que no está en la tumba, con alguien que está resucitado, con alguien que te ama como eres, con alguien que ha dado la vida por ti, ¿no? Y las ganas que dan es de quedarse allí. Y se viene totalmente transformado. Pero es algo, esa transformación hay que luego alimentarla, ¿no? Porque es así, somos humanos, somos débiles y las cosas se nos pueden olvidar, ¿no? Por eso yo siempre digo que siempre hay que ir a Tierra Santa, no hay que dejar muchos años, muchos espacios sin ir. La de este sacerdote murciano es una historia que una vez más nos recuerda que el que visita Tierra Santa repite. Esta semana la librería San Pablo nos presenta Mariposas en la sangre, un libro escrito en agosto de 2011 como forma de terapia, ya que su autora, María Dolores García, necesitaba exteriorizar lo que le estaba pasando. Poco después llegó a ser terapia para los demás porque los relatos de la autora ayudaban a sus familiares y amigos a comprenderla. Un libro escrito desde el sufrimiento, desde la cruz, que en este tiempo de Cuaresma puede reflejar el dolor de mucha gente. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. Esta semana desde San Pablo les queremos recomendar este libro Mariposas en la sangre, que está teniendo muy buena aceptación no solamente en Murcia, de donde es su autora, sino también en toda España. Y todo ello a pesar de no tener detrás el respaldo de una gran editorial. Ha sido la propia autora la que ha autoeditado el libro a través de internet. Y en él nos cuenta sus pensamientos, sus reflexiones, sus miedos. Es un libro escrito desde el sufrimiento, desde el dolor, después de haber tenido o haber pasado por una grave enfermedad. Es un libro muy recomendable en el que quizá algunos de nuestros telespectadores se sientan identificados. Con la recomendación de la librería San Pablo nos vamos unos minutos a publicidad, pero no se vayan, que volvemos enseguida con toda la actualidad de la diócesis de Cartagena. Les mostraremos cómo ha transcurrido el Encuentro Mundial de Responsables y Directores Espirituales de las Obras Eucarísticas de la Iglesia. Hasta ahora. La Universidad Católica San Antonio de Murcia ha celebrado del 16 al 19 de febrero el Encuentro Mundial de Responsables y Directores Espirituales de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, todo un preparatorio para el 50 Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar del 10 al 17 de junio en Dublín. El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, presidió la Eucaristía inaugural en el Templo de los Jerónimos. Al acto asistieron grandes personalidades como el presidente de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, Eduardo Moreno, y el presidente del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales, Monseñor Piero Marini. El Encuentro Mundial de Responsables y Directores Espirituales de las Obras Eucarísticas de la Iglesia ha comenzado a primera hora de la mañana con el rezo de los solemnes laudes y una santa misa presidida por el arzobispo de Martirano, Monseñor Piero Marini, que ha estado acompañado por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, y por el sacerdote Rafael Ibarguren. Un encuentro preparatorio para el 50 Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en Dublín desde el 10 al 17 de junio y que aborda una cuestión esencial: la Eucaristía, comunión con Cristo y entre nosotros. La adoración al Santísimo es la base de todo. O sea, que una persona que no adora al Ser Supremo, al Superior, al que le ha creado, no le quiere, es como un hijo que no quiere a sus padres.
Para ello, la Universidad Católica San Antonio ha abierto una vez más las puertas de su casa, acogiendo este encuentro con el fin de hacer llegar a todos los fieles la importancia de la Eucaristía para los cristianos. Como católico, como cristiano, como presidente de una universidad católica, pues nos hace presente la importancia de la Eucaristía, la importancia que tiene la adoración al Santísimo Sacramento del altar, algo vital en la vida de cristiano, porque nosotros los cristianos nos alimentamos de la palabra de Cristo y del cuerpo y de la sangre de Cristo, que se hace presente en la Eucaristía, ¿no?, que nos da vida y nos salva. Pero también es fundamental adorar al Cristo, ¿no?, en espíritu y en verdad. La vivencia cotidiana de la Eucaristía consigue sentir más cerca a Cristo de nuestros corazones, y por ello el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha indicado que es un regalo que debemos mostrar a todos nuestros hermanos. La Eucaristía está en la raíz y el quicio de la vida cristiana, está prácticamente en el centro de nuestra historia. Eso no cambiará nunca, para un creyente nunca. Otra cosa es la apreciación o el acercamiento a la Eucaristía de la gente que o duda o está lejos, ¿no? Que para eso ya también nos tenemos que encargar nosotros de ofrecerle este tesoro. De esta forma, con las miras puestas en el Congreso Eucarístico Internacional, ha dado comienzo esta cita mundial en la que se contará con importantes autoridades de la Iglesia, como Monseñor Piero Marini, arzobispo de Martirano. En la Eucaristía se revela que el de Dios es un designio del amor. Así versa el Evangelio de San Juan, y son muchos los fieles que quieren formar parte de ese amor mediante la Eucaristía, que es realmente donde los cristianos se encuentran con Cristo. Y con ese fin nacen las asociaciones eucarísticas. Hoy en la UCAN se ha hablado de ellas, de su presente, pasado y futuro, y de la importancia de la adoración al Santísimo. Pues se puede encontrar fundamentalmente compañía de otros fieles que piensan como él, que son orantes del Santísimo, y sobre todo lo que puede encontrarse es con Cristo. Una experiencia de fe y de espiritualidad que podemos encontrar gracias a asociaciones como ARPU, Adoración Real, Perpetua y Universal al Santísimo Sacramento, que hoy tiene un fin muy concreto. Además de fomentar la devoción al Santísimo, pues procura que en las iglesias haya siempre presente durante las 24 horas del día, si pudiese ser, pero si no, por lo menos durante el día, algún fiel adorando al Santísimo. La Iglesia bebe de la Eucaristía y por ello se debe fomentar, estimular y propagar el culto eucarístico en comunión con el Papa, los obispos y las congregaciones, a fin de hacerla llegar a todos los fieles. El papel esencial de la Eucaristía en la vida de la Iglesia es un tema central que debe ser constantemente recordado. Es imprescindible, ha recordado el asistente eclesiástico de la Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, contemplar la Santa Misa en su triple dimensión. El sacramento de sacrificio, de presencia real, no es así, y de banquete. Es el corazón de la Iglesia, es la base, es la meta y el objetivo, pues, del cristianismo. También el consultor de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha centrado su ponencia en la Eucaristía, pero en este caso vinculada a la nueva evangelización. El reverendo Aurelio García ha recordado las palabras del beato Juan Pablo II, que resaltó en 1983 la necesidad de volver a anunciar a Jesucristo a todas las culturas. Esta es precisamente la labor que está llevando a cabo la Iglesia bajo 3 consignas: reevangelización, liturgia, pero sobre todo a través de la Eucaristía, porque como decía Santo Tomás de Aquino, estamos ante el sacramento de los sacramentos. La palabra de Dios y el sacramento, la liturgia, pero especialmente se concentra en la Eucaristía. Entonces la importancia para un cristiano, para la vida de la Iglesia, para la evangelización, de vivir la Eucaristía. Una profunda reflexión que daba paso a la celebración de vísperas y exposición del Santísimo que ha presidido el vicerrector de Asuntos Religiosos de la UCAN, José Alberto Cánovas, con la que ha concluido este primer día del Congreso Mundial que acoge el campus de los Jerónimos. Pero el Encuentro Mundial de Responsables y Directores de las Obras Eucarísticas de la Iglesia ha centrado también nuestra atención durante todo el fin de semana. El sábado visitaba la Universidad Católica San Antonio de Murcia, una persona muy querida para la UCAN y también para la diócesis de Cartagena.
El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, fue el invitado de honor de esta jornada, pero también visitó Murcia el obispo de León, Monseñor Julián López. La oración de laudes daba comienzo a la segunda jornada del Encuentro Mundial de Directores y Responsables de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, seguida de una Eucaristía presidida por el obispo de León. Monseñor Julián López también fue el encargado de dirigirse a los asistentes en su ponencia sobre la importancia del misterio eucarístico para la reflexión y crecimiento del cristiano, como uno de los pilares de la nueva evangelización. La nueva evangelización tiene aquí un estímulo, puesto que la fe eucarística evidentemente se convierte también en un factor y en un estímulo para la acción misionera. Y de la necesaria presencia de la Eucaristía en la vida de los católicos habló Monseñor Manuel Ureña en su conferencia dirigida a los directores espirituales. El arzobispo de Zaragoza se refirió al misterio pascual presente en la Eucaristía como el único centro de la vida del cristiano. Que se acerca a la Eucaristía, se acerca y participa del misterio pascual de Cristo. Y el que participa dignamente del misterio pascual de Cristo participa de la redención de su ser, obrada por Dios en Cristo Jesús. De ahí que la Eucaristía sea todo. Pero es a través de la adoración eucarística como se produce el encuentro cercano con Jesús. La adoración es una fuente de fe, de renovación y la base de la vida católica. Luis de Trelles fue el fundador de la adoración nocturna y apóstol de la Eucaristía. Sobre su figura y toda su obra versó la intervención del delegado diocesano para el Congreso Eucarístico Internacional de Dublín. Insistió sobre todo en la meditación, la media hora meditable, personal y en silencio, buscar el compromiso del hombre. La figura de Luis de Trelles era una de las homenajeadas en el Congreso Eucarístico Internacional de Dublín, que se celebrará en el mes de junio, un acontecimiento en el que se conmemorará además el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II. Cada vez que un sacerdote consagra el pan y lo reparte para ser comido, está actualizando la muerte de Cristo en la cruz y, por tanto, obrando la salvación del hombre. Es algo muy difícil de explicar y de creer. De ahí los esfuerzos de este encuentro mundial, una minicumbre dedicada a la Eucaristía en la que también participó el obispo de la diócesis de Cartagena. Monseñor Lorca Planes intentó acercar, explicar el significado del misterio pascual. La importancia que tiene también para el sacerdote una preparación en la vida de fe y sobre todo en la dimensión de una entrega total a Cristo en la Eucaristía. Y evidentemente eso lleva consigo a una vivencia especial del amor. Un amor incondicional para laicos y religiosos, pero también para los que aún no conocen a Jesús. En un momento en el que la Iglesia Católica celebra el Año de la Fe, la Eucaristía supone el origen de la nueva evangelización. Los destinatarios son también aquellos que o no han conocido a Jesús o nadie les ha hablado del Señor de una manera especial y nadie tal vez les ha ayudado a entender el significado, la altura y la profundidad de la Eucaristía. Tras la ponencia, Monseñor José Manuel Lorca Planes presidió la Eucaristía, que puso el punto y final a un día de reflexión, oración y homenaje a Jesús sacramentado. De vivir esta experiencia. Con esta procesión de entrada comenzaba la ceremonia presidida por el arzobispo de Zaragoza. En su homilía, Monseñor Manuel Ureña invitó a autoridades y fieles a ser partícipes del amor de Jesús a través de la Eucaristía. Y a la oración de adoración eucarística estamos realmente pues entrando en el verdadero filón que conduce al tesoro, al gran tesoro del hombre, que es el corazón mismo del Redentor, el corazón mismo de Cristo. Palabras que también destacó el presidente de la Universidad Católica. José Luis Mendoza se mostró satisfecho con un encuentro que ha servido de catequesis y de invitación para que los jóvenes participen de la fe. Esto es lo que necesita conocer esta sociedad, que vive apartada de Dios. Los jóvenes necesitan conocer el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Una sociedad que vive paralizada como consecuencia de vivir en un mundo de egoísmo. No se puede dar la espalda a Dios. Una sociedad sin Dios
es una sociedad muerta, dice el Salmo. Satisfacción para la Universidad Católica, que una vez más ha abierto sus puertas a religiosos, laicos e importantes autoridades de la Iglesia. En esta ocasión, en un encuentro mundial que ha servido de preparación para el Congreso Eucarístico Internacional en Dublín, que se celebrará en el próximo mes de junio. Hicimos las gestiones con la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia, don José Luis Mendoza, y se ofreció incondicionalmente para que colaborásemos, por lo cual estamos muy agradecidos. Mientras llega la gran cita en Irlanda, este encuentro mundial de responsables y directores de las obras eucarísticas de la Iglesia bajaba el telón invitando a todos los participantes a participar en la Eucaristía. Es una iglesia de una importancia histórica impresionante. Nació en Roma en 1942. Arzobispo de la Curia Romana, Monseñor Piero Marini, es actualmente presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Anteriormente fue maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, haciendo fuertes innovaciones en los santos oficios celebrados por Juan Pablo II y después por Benedicto XVI. Esta semana Monseñor Piero Marini ha visitado Murcia y hemos hablado con él del Beato Juan Pablo II, entre otros muchos otros asuntos. Así fue conocido en todo el mundo, acompañando al Beato Juan Pablo II en todos sus actos y después con su santidad el Papa Benedicto XVI. Fue maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias durante 20 años, una época que recuerda con cariño al hablar del Beato. Yo le recuerdo sobre todo como un amigo. Y yo pienso que todos nosotros que lo hemos conocido, lo hemos visto, ahora tenemos que pensar a él como un amigo, porque si lo consideramos como un amigo es más fácil entender, aceptar lo que ha dicho. Ahora ocupa ese puesto de maestro de ceremonias Monseñor Guido Marini porque en 2007 el Santo Padre nombró a este arzobispo de Martirano presidente del Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales y desde entonces Monseñor Piero Marini se encarga de la organización y celebración periódica de este tipo de congresos. También participa en encuentros como el que estos días se celebra en el Templo de los Jerónimos de Murcia como preparación al 50º Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en Dublín el próximo mes de junio. Su intervención se ha centrado en la importancia de la celebración de la Eucaristía. La Iglesia celebra la Eucaristía y la Eucaristía construye la Iglesia. Y lo hace gracias a las bases que sentó el Concilio Vaticano II. Así que siguiendo con nuestras tradiciones, sepamos mejor qué significa adorar el sacramento y apreciamos mucho más que la celebración de la Eucaristía, sobre todo la celebración de la Eucaristía el domingo en las parroquias, es el corazón de la vida de los cristianos. Monseñor Piero Marini considera que el conocimiento del sacramento de la Eucaristía se encuentra en un buen momento en la actualidad. Por eso, anima a los jóvenes a que participen de ella. Y como cada semana abrimos nuestra pequeña ventana al mundo para que vean todo lo acontecido en los últimos días en la Iglesia Universal. Nos iremos a Irak. La situación para los cristianos no es muy favorable. Actualmente quedan unos 200.000. El resto ha dejado sus hogares porque permanecen sin protección ante las amenazas, secuestros y asesinatos por terroristas. Muchas iglesias han sido bombardeadas. Es el éxodo cristiano más grande de la historia reciente. Junto a esto les mostraremos también cómo han celebrado los 650 años el Colegio Inglés de Roma. Católicos ingleses están haciendo un hito de su presencia en Roma. Soy el padre Mark Harrell, el vicerrector del venerable Colegio Inglés localizado aquí en el corazón de Roma. Estamos celebrando 650 años aquí, en la Vía de Monserrato, y quisiera invitarlos y mostrarles nuestro edificio histórico. Estas santas paredes han hospedado a muchos peregrinos y han visto a miles de seminaristas caminar hacia el sacerdocio a lo largo de los siglos. La fundación de este lugar que celebramos este fin de semana data del 1362.
hace 650 años, el 27 de febrero de 1362. De hecho, tenemos el contrato de fundación de la residencia Santo Tomás. La confraternidad de Santo Tomás de Canterbury fue fundada en este sitio para dar la bienvenida a los ingleses, peregrinos ingleses y también a los comerciantes ingleses que viajaron por propósitos comerciales y vinieron y se quedaron en este sitio, por lo que es un lugar realmente histórico y creemos que se trata de la institución inglesa más antigua de todo el mundo fuera de Inglaterra. Por lo que sirvió como residencia sus primeros 200 años, pero luego durante la Reforma inglesa, el Papa Gregorio XIII pidió que se fundara un seminario ahí. Esta es su función principal hoy en día, una casa de formación para futuros sacerdotes, y el colegio está floreciente. Existen ahora 45 estudiantes, 25 más en los últimos 3 años y medio. La mayoría son de Inglaterra y Gales, 4 vienen de Escandinavia. Ser un estudiante aquí es para la mayoría una alegría. Yo vine cuando tenía 22 años, habiendo estado en la universidad en mi tierra, en Leeds. Pero al venir a Roma joven fue muy emocionante. Es emocionante. Es una ciudad extranjera, una capital. Hay mucho que vivir en Roma, desde la Roma antigua o la histórica a la renacentista. La Roma de la Iglesia y la Roma de la Contrarreforma. La Roma del mundo moderno, de la cultura y el arte. Es solo un lugar increíble para estar, y es un verdadero privilegio, y fue, cuando lo reflexioné, una gran formación, la cual es una palabra que nos gusta usar para el estudio sacerdotal. Los estudiantes de hoy en día siguen los pasos de los santos. A lo largo de este corredor, el corredor principal del colegio inglés, hay muchas inscripciones de mármol, muchas de ellas en latín, conmemorando las visitas de los diversos papas al colegio. Esta placa, sin embargo, que ven detrás de mí, es una placa en inglés colocada hace 20 años aproximadamente, que conmemora a nuestros mártires durante la Reforma y están enlistados aquí. 10 de ellos han sido canonizados, comenzando por San Rolf Serwin, el protomártir, martirizado el 1 de diciembre de 1581. Y muchos de ellos, te darás cuenta mientras los miras, son nombres ingleses clásicos. Nombres como Haydock, Buxton, Lee, Hurt, Sadwell, Morse. Son todos nombres clásicos y nos recuerdan mucho de nuestra herencia y que caminamos aquí sobre suelo inglés en Roma y conmemoramos a aquellos que caminaron antes que nosotros y ante nosotros con gran valentía y gran fe. Y mientras una larga fila de cardenales como el beato John Henry Newman y aquí en la bella capilla San Jorge y Nuestra Señora de Walsingham observan, los estudiantes son capaces de superarse a sí mismos por su futuro servicio a la Iglesia como sacerdotes. Estuve aquí 6 años. La gente dice, ¿por qué toma 6 años para formarse? A menudo son 7 años. Es para permitir ese desarrollo de la persona, particularmente en el camino espiritual, tu desarrollo de una vida con Cristo y en oración. Y para hacerlo se vuelve una parte tuya. No es solo el adquirir conocimiento o capacidades, sino que es para crecer en Cristo. Bajo la mirada de aquellos que se han ido antes que ellos, estos ingleses en Roma continúan las tradiciones vivas de 6 siglos y medio. Irak es un país con unas raíces ancestrales y con una larga historia de agitación y conflicto. Actualmente está tratando de cerrar el capítulo de la invasión de Estados Unidos de 2003 y en busca de una identidad que le permita una vez más levantarse como nación. Es uno de los países en el Medio Oriente más relevantes, abarca casi completamente los ríos Tigres y Éufrates y está situado en lo que un día fue la antigua Mesopotamia, una de las cunas de la civilización humana.
Anteriormente parte del Imperio Otomano, Irak fue ocupado por Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Recuperó su independencia en 1932, cuando se volvió un reino. El Partido Árabe Nacionalista Ba'ath tomó el poder, derrocó a la monarquía británica instalada y se proclamó una república en 1958. Una serie de dictadores han gobernado el país. El último fue Saddam Hussein, quien gobernó a su gente con un puño de acero y arrastró a Irak a una serie de guerras catastróficas. En 2003, el régimen totalitarista de Saddam Hussein cayó por la invasión de Estados Unidos a Irak. Hoy en día, una impopular ocupación de fuerzas internacionales lucha contra la insurgencia hostil armada y los conflictos violentos de poder que están explotando entre las varias facciones políticas y tribales. La transmisión gradual del poder a manos iraquíes y subsecuentemente las elecciones multipartidarias han alcanzado alguna estabilidad. La situación, sin embargo, permanece altamente inestable. Los inmensos depósitos de petróleo han hecho rico al país y lo han convertido en un jugador importante en las políticas regionales y mundiales. Los ingresos petroleros constituyen el 90% del rédito gubernamental. El país engloba alrededor del 10% de las reservas petroleras del mundo. Desafortunadamente, en los últimos 25 años, la dictadura de Saddam Hussein, sanciones internacionales y finalmente la guerra destrozaron las instituciones del país y dificultaron gravemente su economía. Hoy en día, el gradual mejoramiento de la seguridad y el incremento de las inversiones extranjeras han permitido al país reconstruirse. La población estimada de Irak es de 31 millones. El 25% de los iraquíes viven debajo de la línea de la pobreza. La falta de agua y electricidad están a la orden del día. La constante violencia y los ataques suicidas entre las varias facciones religiosas y políticas han destruido muchas instituciones públicas. Irak es predominantemente un país musulmán, con un 97% de la población que practica el Islam. Dos sectas rivales, chiitas y sunitas, están involucradas en una constante y permanente lucha violenta de poder. Los cristianos han estado presentes en Irak por casi 2000 años. En 2003 rondaron los 800.000 y a pesar de sufrir discriminación, la comunidad disfruta de una relativa libertad y seguridad bajo el gobierno del partido Ba'ath. Actualmente sus números han disminuido a 200.000. El resto ha dejado sus hogares, pues permanece sin protección ante las amenazas, secuestros, matrimonios forzados y asesinatos por terroristas, extremistas religiosos y crimen organizado. Clérigos han sido asesinados e iglesias bombardeadas. Es el éxodo cristiano más grande de la historia reciente. Sin embargo, incluso en estos tiempos de crisis aguda, sacerdotes religiosas y laicos han respondido a la llamada del Evangelio con actos heroicos de fe y amor. No podemos permanecer prisioneros del miedo, el dolor e incluso del futuro, pensando solo en nuestro futuro. Intentamos vivir normalmente. En la ciudad de Mosul, a pesar de los inmensos desafíos, la Iglesia continúa adoptando una posición con los fieles que quedan, ofreciendo ministerio, catecismo y actividades para la juventud. Su mensaje es que existe algo más grande que el miedo, la vida misma. Noi vogliamo che gli altri conoscano bene la nostra situazione. Queremos que la gente de fuera conozca nuestra situación. Queremos que sepan lo que está sucediendo en Irak y a los cristianos aquí.
Y por supuesto que recen. Queremos que la gente de fuera rece por nosotros. Tenemos fe en que la oración es la única solución que nos queda. Queremos que tú reces por nosotros. Noi vogliamo che gli altri preghino per noi. Cójanlo para anotarse los acontecimientos que tendrán lugar esta semana en la diócesis de Cartagena. Y recuerden nuestro correo electrónico haciendoiglesia@populartvmurcia.com. Sigue esperando sus ideas, sugerencias o eventos. El viernes 24 de febrero, conferencia sobre el Santo Cáliz de Valencia a la luz de la ciencia. Una charla impartida por el médico forense cartagenero y miembro del Centro Español de Sindología, Alfonso Sánchez Hermosilla. Será a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora Virgen del Rosario de la Algaida. También el viernes 24 de febrero, segunda jornada de Via Crucis Cuaresmal. Partirá de la Plaza Belluga de la capital a las 6:30 de la tarde y a continuación se celebrará la Santa Misa. El sábado 25 de febrero a las 5 de la tarde, retiro espiritual en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos. A continuación tendrá lugar la celebración de la Santa Misa. El domingo 26 de febrero a las 5:30 de la tarde se celebrará el Cineforum con la proyección del film Crash. Será en los salones de la parroquia de Puente Tocinos. Los próximos 28 y 29 de febrero y el 1 de marzo, los grupos de oración y amistad van a realizar unos ejercicios espirituales en la parroquia de San León Magno de Murcia. Será a las 6 de la tarde. Los días 2, 3 y 4 de marzo, ejercicios espirituales en la Casa San José el Coto, dirigidos por don Carlos Gallardo, vicerrector del Centro Diocesano San Juan de Ávila de Córdoba, se plantean como una oportunidad de apoyar nuestro acercamiento a Dios y conversión durante esta Cuaresma. Si desean participar, pueden inscribirse hasta el domingo 26 de febrero. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que la Cuaresma es un tiempo privilegiado de peregrinación interior hacia aquel que es la fuente de la misericordia. Hoy nos despedimos con una sentida obra en homenaje al Beato Juan Pablo II. El próximo miércoles volveremos con más actualidad y reportajes de nuestra diócesis de Cartagena. Mientras llega ese momento, ya saben, pueden escuchar El Espejo de la Iglesia de la cadena COPE. Por nuestra parte, nada más. Que pasen una feliz semana. No es solo una imagen, ni un retrato sin esencia que refleja únicamente rostro y cuerpo. Es el recuerdo pictórico de un gran hombre. Una obra de arte que trasciende la estética, la plástica o la técnica y capta el espíritu limpio y generoso del Beato Juan Pablo II. No podía ser de otra manera estando detrás la mano experta de José María Falgas. La lírica y luminosidad de su trabajo se incrementa en este cuadro realista y sincero que para el artista ha supuesto toda una revelación. Una experiencia única, irrepetible, extraordinaria. Una conexión que el pintor murciano vivió en plenitud cuando conoció a su santidad el Papa Juan Pablo II. Captó entonces su sencillez, su inmensa generosidad y gran nobleza, cualidades que en cada pincelada se han impregnado en el cuadro. Es un testimonio. Yo me encontré justamente cuando se anunció su beatificación que yo había tenido la fortuna inmensa de conocerle personalmente. Dije, pues voy a hacer lo que debo hacer, que es hacer un cuadro. Como testimonio de mi amor hacia su personalidad y como testimonio de mi compromiso con el arte. Son las palabras de un maestro del arte, los trazos de un pintor humilde que con su obra invita a la reflexión y envía un profundo mensaje de verdad y libertad.